Al hablar de cine de terror, uno suele pensar en películas como La Cosa, Alien, El Resplandor o incluso Nosferatu. Y es cierto, son obras maestras del terror. Pero, ¿y si te digo que hay una película que puede que la supere? Una película tan sobrecogedora, tan hipnótica, que deja una huella para siempre. Curiosamente, la historia de esta película comenzó con Max Eggers, hermano del director, que intentó realizar una adaptación fallida del último e inacabado relato de Edgar Allan Poe. Cuando Robert Eggers accedió a ayudar a su hermano, se dio cuenta de que, eliminando y añadiendo elementos, podía convertir la historia en una película de terror psicológico excelente. De esta forma surge El Faro, la perturbadora estancia de Ephraim Winslow y Thomas Wake en una perdida isla en medio del Atlántico a finales del siglo XIX. Desde la llegada de los protagonistas al faro titular, nos damos cuenta de que esta no va a ser una película agradable. Y parece que ellos también se dan cuenta. ¿Has visto cómo nos miran? El sitio es desolador, hostil, al borde de lo sobrenatural. No hay ninguna duda. El faro no tiene nada de complaciente o reconfortante. Es una película tremendamente agobiante y claustrofóbica en todos los sentidos. Por ejemplo, el formato en 4/3, ese más estrecho que se usaba en el cine antiguo, y el blanco y negro hacen que la propia imagen parezca oprimida, como una especie de cárcel, o como la propia isla. Y no nos olvidemos de la superlativa banda sonora. No me refiero a la música, sino a los sonidos que pueblan la isla. Desde la monótona pero inquietante bocina hasta el crepitar del fuego y el crujir de la madera corroída por la humedad. Todo está diseñado para que tengas la sensación de estar atrapado en ese infierno de salitre junto a los personajes. Y hablando de los personajes, puede que sean el elemento más aterrador de esta obra, más incluso que la logradísima estética. Ya desde un principio podemos observar que no se trata de personas en un estado mental precisamente saludable, y desde luego la cosa va yendo a peor. Wake y Winslow se odian profundamente, eso está bastante claro. Wake fuerza a su ayudante a realizar las tareas más arduas mientras él se dedica a pasar el tiempo. Hay una jerarquía muy clara entre los dos, jerarquía que vemos a través del hecho de que Wake se encuentre en la linterna del faro, mientras que Winslow está castigado a trabajar a ras de suelo. Sin embargo, los dos personajes deben convivir en esa isla perdida intentando no matarse el uno al otro en el proceso. Ahí es donde entra el alcohol. Mucho alcohol. Al igual que con la ambientación, según los dos fareros van cayendo en la locura, nosotros nos vemos arrastrados tras ellos. Cada vez es más difícil distinguir cuánto tiempo llevan en esa isla. Llegado a cierto punto, ni siquiera sabemos qué es real y qué es parte del delirio de los personajes. Esta inmersión tan hipnótica sería imposible de no ser por la espectacular actuación de Dafoe y Pattinson, que dan vida a sus personajes con una interpretación de gesticulación marcada y de personalidad caricaturesca, pero igualmente amenazante. See? Now I'm free. Now I'm free from your designs. Even any scantling of your soul is Winslow no more, but is now itself the sea. Desde luego, esta película es el argumento irrefutable de que la imagen de Robert Pattinson como un vampiro apuesto que muchos tenemos no podría ser más errónea. La suma de todos estos factores hace que El Faro sea un thriller psicológico sobresaliente. Una película que te atrapa desde el primer minuto y te obliga a quedarte pegado a la pantalla con su historia descabellada, sus personajes espectaculares y su ambientación increíblemente original y cuidada. Seamos sinceros, El Faro no es una película para todo el mundo. Es muy incómoda de ver en prácticamente todos los sentidos, y la trama no tiene un final precisamente satisfactorio. Pero esta película, junto al resto de la filmografía de Robert Eggers, es la prueba de que el cine estadounidense tiene el potencial de ir mucho más allá de los trillados blockbusters, pues es justamente esa experimentación, esa originalidad y ese afán por romper las convenciones lo que convierte al Faro en una absoluta obra maestra del terror.